Increíble. Una faxinera cargó a su patrón por 3 pisos y su reacción dejó a todos sorprendidos. Era un día común en La Latina, el bullicioso corazón de Madrid. Teresa, una faxinera de 34 años, llegó puntual a su rutina, sabiendo que sus esfuerzos a menudo eran invisibles para los ejecutivos que llenaban el edificio. Desde joven había aprendido a valorar el sacrificio de su madre, una tintilera que había trabajado incansablemente para ofrecerle lo mejor. Sin embargo, en su mundo, la dignidad que había heredado parecía desvanecerse entre los ecos de las risas despreocupadas de aquellos que ni siquiera la miraban. Pero hoy algo estaba a punto de cambiar drásticamente. Al abrir la puerta, sus ojos se encontraron con el caos habitual, botellas de agua vacías, papeles desparramados por doquier y el desorden que tanto la irritaba. Mientras barría los restos de un desayuno olvidado, don Javier, su arrogante patrón, irrumpió en la escena, moviéndose con la rapidez característica de los que se sienten por encima de todo. Sin embargo, el destino tenía otros planes. En un instante, sus pies tropezaron con un cable y como una figura de dominó, cayó al suelo, torciéndose el tobillo con un crujido que resonó en el silencio. La expresión en su rostro cambió, de desdén a angustia. Los ejecutivos, acostumbrados a ignorar a Teresa, miraron con curiosidad, pero nadie se atrevería a acercarse. Y ahí estaba Teresa, su corazón lateando rápido, atrapada entre las enseñanzas de su madre sobre la dignidad y la inminente oportunidad de demostrar su humanidad. La duda la invadió. ¿Debería ayudar a su patrón que nunca había valorado su arduo trabajo? ¿O darle la espalda y dejarlo en el suelo, sintiéndose quizás un poco satisfecha por ver su caída? Un torrente de emociones la abrumó. Imágenes de su madre luchando por dignidad la invadieron. Podía oír su voz, clara y sólida. El respeto no se mide por el cargo, hija, sino por las acciones. Teresa inhaló profundamente, sintiendo la tensión acumularse en sus músculos. La mirada de desprecio de don Javier también pesaba sobre ella. ¿Qué dirían sus compañeros si decidía dar ese paso? Cada segundo se sentía como una eternidad. Finalmente, con una resolución inesperada, Teresa se acercó y con un empujón de adrenalina levantó a don Javier, sintiendo el peso de su arrogancia en sus hombros. Los murmullos comenzaron a crecer entre los empleados. La imagen de una faxinera llevando a su patrón a cuestas era poco menos que un escándalo. La risa se transformaría en incredulidad y quizás en admiración. Cada paso hacia los ascensores era una victoria silenciosa, una reivindicación de su valor personal. Pero al mismo tiempo, cada paso y cada respiración estaban impregnados de miedo. ¿Cambiaría esto algo o seguiría siendo vista como una simple faxinera? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que subía, el peso no solo de su patrón, sino de sus propios temores se hacía cada vez más palpable. Las expresiones de sus colegas cambiaban, una mezcla de sorpresa y duda que la hería en el orgullo. ¿Era eso realmente admiración o solo una nueva forma de ver la desigualdad? Teresa sentía que la imagen de su madre se desvanecía tras la neblina del sudor y la ansiedad. Aún así, no podía dar marcha atrás. Su decisión resonó en el eco de cada paso. ¿Serían suficientes 3 pisos para ganarse el respeto que tanto anhelaba, o su esfuerzo quedaría reducido a una anécdota sin valor? Mientras Teresa finalmente alcanzaba la puerta del ascensor, el aire en el vestíbulo se sentía cargado de expectativas. El metal frío del panel de botones la hizo vacilar un instante. Sus manos temblaban ligeramente. Don Javier la miraba con una mezcla de incredulidad y desdén, como si tratara de asimilar lo que había ocurrido. Por un lado, los murmullos a su alrededor aumentaban. La gente susurraba entre ellos, y su mirada penetrante era un recordatorio constante de su estatus como la empleada invisible que a menudo se convertía en objeto de desprecio. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, un halo de silencio las envolvió.
Era el primer momento en el que Teresa pudo reflexionar sobre lo que había hecho. Había desafiado no solo a don Javier, sino también a sí misma. Esa pequeña hazaña se convirtió en un frustrante revés a las suposiciones que siempre habían circunscrito su vida. Pero a medida que el ascensor subía, su corazón latía con más fuerza, impulsado por una mezcla inconfundible de miedo y valentía. En su mente comenzaron a surgir preguntas. ¿Por qué había sentido la necesidad de ayudarlo? En el fondo, sabía que lo había hecho no solo por él, sino para reafirmar su propia dignidad. La voz de su madre resonaba con fuerza. La dignidad se gana, hija, no se da. Pero también la inquietud de los demás la seguía persiguiendo. ¿Estaría condenada a ser vista como la faccionera que salvó a su patrón, en lugar de ser reconocida por su arduo trabajo y dedicación? Al salir del ascensor, don Javier se inclinó para ajustarse el tobillo lesionado, y el silencio del vestíbulo se convirtió en un eco ensordecedor de murmullos. El pequeño grupo de empleados que se había aglomerado lo observaba, algunos con incredulidad, otros con admiración. Las miradas se deslizaban de él hacia Teresa, y ella sintió como si cada par de ojos la perforaran, evaluando su mandato de coraje. Tal vez no está tan mal después de todo, musitó una compañera, provocando que algunos asintieran mientras otros fruncían el ceño. Al escuchar esto, el núcleo de determinación en el interior de Teresa comenzó a crecer. Quizás su acto había encendido una chispa de cambio. En cada respiración, estaba lista para reclamar su lugar. Durante el resto de la jornada, sus pensamientos tambalearon entre la esperanza y el temor. En cada esquina que limpiaba, en cada papel que recogía, añoraba que su gesto pudiera abrir nuevas puertas. Pero, ¿qué haría con esta nueva percepción en su entorno? La narrativa comenzaba a tejerse, pero el resultado no estaba claro. Cuando finalmente llegó la hora de salir, el cansancio la envolvió. Sin embargo, no se trataba de la fatiga física, sino de una nueva combinación de posibilidades y emociones. Podía sentir la resistencia de los viejos hábitos queriendo apoderarse de ella, pero la firmeza de su decisión luchaba por mantenerla despierta. Mientras caminaba hacia la salida, una figura la detuvo. Fue otra de sus compañeras, Rosa, quien le miró de manera directa. «¿Qué ha pasado hoy no puede quedarse solo entre nosotros», dijo, desafiando el ambiente que siempre había rodeado a la oficina. «Te vi. Lo que hiciste fue increíble. Necesitamos hablar de esto». Teresa sintió un giro en su estómago. Si hasta ese momento había estado en penumbra, ahora estaba a punto de cruzar el umbral hacia algo desconocido. ¿Estaba lista para hacer valer su voz? ¿Podía transformar este acto en una oportunidad para reivindicarse ante sí misma y los demás? La reacción de Rosa era solo el inicio. La verdad es que las cosas pronto se pondrían más tensas de lo que había imaginado, y el dilema de enfrentar su nueva realidad se cernía sobre ella como una sombra. El momento de la verdad había llegado. «No tengo nada que decir», replicó, forzando un tono de desdén que le era familiar. Pero incluso en su rechazo, notó que sus palabras se sentían vacías. Rosa, sin embargo, no se detuvo ante su resistencia. «Lo que hiciste hoy fue valiente, Teresa. Tal vez solo empieces a ver el poder que tienes», insistió Rosa, su mirada firme llenando el espacio entre ambas. Las palabras le chocaron como un rayo, y Teresa sintió una onda de incomodidad. Un poder inherente en su interior que había permanecido latente comenzaba a agitarse, y con ello surgía la necesidad de manifestarlo. Al salir del edificio esa tarde, la lluvia comenzaba a caer con suavidad, como si el cielo también quisiera limpiar viejas inseguridades. Cada gota que tocaba su piel parecía recordar a Teresa su compromiso con el cambio. No podía perdernos en la rutina ni volver a esconderse. Había vislumbrado un nuevo rostro en su existencia, y aunque le aterraba, también le ofrecía un sentido de propósito y determinación. El camino hacia casa se convirtió en un viaje de introspección. Comenzó a pensar en lo que había dejado de lado durante años, sus sueños marginados y sus aspiraciones olvidadas. Se había conformado con un papel secundario, pero había algo en su interior que quería crecer, evolucionar y ser más. Esa noche decidió escribir en su diario, una costumbre que había abandonado desde hacía tiempo. «Hoy hice algo inesperado», anotó, sus manos temblando al tocar el bolígrafo. «Desafié no solo a otros, también a mí misma. Este es el momento de explorar mis límites». Con cada palabra, la implicación de su acto comenzaba a asentarse en su mente. Era un ladrillo en la construcción de la persona que quería ser.
También reflexionó sobre cómo podía aprovechar esta nueva atención hacia su figura. Quizás podría proponer una reunión con su supervisor, plantear ideas para mejorar los procesos de trabajo, brindar propuestas que nadie había considerado. El miedo a ser ignorada comenzaba a fundirse con una sensación renovada de poder. A la mañana siguiente, con un nuevo espíritu, llegó a la oficina más decidida que nunca. Sabía que algo había que hacer. Iba a conversar directamente con don Javier. Si había visto un cambio en ella, no se limitaría simplemente a ser la portadora de una historia. Quería ser la arquitecta de su futuro. Mientras su mente se llenaba de planes, un mensaje interrumpió su reflexión. Reunión urgentísima con don Javier, todos en su oficina, ahora. La adrenalina fluyó en sus venas. Eran un grupo, todos sus colegas esperaban allí, pero ella sabía que, dentro de esa sala, se enfrentaría a una decisión trascendental. Con el corazón en un puño, se encaminó a la oficina, preguntándose si estaba lista para afrontar las consecuencias de su acto. ¿Sería este el momento en el que finalmente se alzaría por lo que merecía, o su valentía la llevaría a un conflicto aún mayor? La tensión en su pecho era palpable. El momento de la verdad había llegado. Un silencio incómodo impregnó la sala mientras Teresa cruzaba el umbral de la oficina de don Javier. Las miradas curiosas de sus colegas se dirigieron a ella. Sus ojos brillaban con una mezcla de sorpresa y expectativa. En un rincón, Rosa sonreía, su aliento conteniendo la tensión del momento. Teresa tragó saliva, sintiendo cómo cada paso que daba parecía un eco en su propia determinación. Don Javier estaba sentado, revisando algunos documentos. Al alzar la vista y encontrar los ojos de Teresa, se produjo un breve instante de confusión, como si buscara su lugar en la escena. Ella sintió el impulso de girar sobre sus talones y marcharse, pero había algo más fuerte que la duda, un deseo de ser escuchada. «Teresa», comenzó don Javier. Su voz era firme pero curiosa. «Quisiéramos escuchar tu opinión sobre lo que sucedió ayer. Muchos de nosotros creemos que podrías tener algo valioso que compartir». Las palabras flotaron en el aire, como si la invitación se materializara en un hilo que la unía a los demás. En su interior, la niña que había aprendido a permanecer en la sombra clamaba por salir, pero la mujer que había gestado la decisión de avanzar le dio la confianza necesaria. «Gracias por darme esta oportunidad», respondió, sorprendiéndola a ella misma con la claridad de su voz. «Lo que hice fue más que abrir una puerta, fue un acto que reflejó cuánto he estado esperando ser vista. He estado trabajando aquí durante años, y aunque me considero buena en lo que hago, hay mejoras que podrían aplicarse en nuestros procesos». Sus palabras comenzaron a fluir, y con cada párrafo que estructuraba en su mente, comenzó a sentirse más fuerte. Vislumbró el enfoque de sus colegas. Algunos asintieron mientras ella delineaba sus ideas. Mencionó con un tono más decidida cómo podrían optimizar la gestión diaria, sugiriendo pequeñas modificaciones que potencialmente ahorraran tiempo y recursos. Mientras hablaba, se dio cuenta de que no solo estaba comprometida con el trabajo, estaba haciendo una afirmación sobre su identidad y su lugar en el mundo. La información era fresca, las ideas lucían innovadoras, y poco a poco comenzó a notar cómo sus propuestas resonaban entre sus compañeros. La habitación se llenó de un murmullo aprobatorio. Su miedo inicial se transformó en entusiasmo. Don Javier, observando la transformación evidente en Teresa, interrumpió su exposición alzando la mano. Su mirada era seria pero alentadora. «Teresa, esto es impresionante. No solo has tomado la iniciativa, has demostrado que podemos aprender de ti. Necesitamos más voces como la tuya en este equipo. Te propongo que lideres una sesión sobre tus ideas el próximo mes». La propuesta lo sorprendió, y al mismo tiempo le infundió una mezcla de alegría y terror. El eco del reconocimiento resonaba en su mente, y lo que había sido un salto hacia lo desconocido se estaba convirtiendo rápidamente en el primer paso hacia una nueva realidad. Cuando terminó la reunión y su grupo comenzó a dispersarse, Teresa sintió una mezcla de emociones encontradas. Había avanzado y, sin embargo, sentía que la batalla apenas comenzaba. La idea de liderar generaba tanto expectativa como miedo, un reto monumental que la empujaría hacia límites que nunca había explorado. De regreso a su escritorio, sus pensamientos eran un torbellino. Había cambiado la narrativa, se había hecho visible, pero eso también implicaba dejar atrás viejas costumbres y enfrentarse a una nueva versión de sí misma. La valía que había comenzado a desenterrar no solo la impulsaba a brillar, sino que también la abrumaba. Mientras se sentaba, comenzó a considerar los peligros y recompensas del camino que había decidido transitar. ¿Podría realmente manejar la presión de ser vista y escuchada? ¿Cómo lidiaría con aquellos que podrían no estar listos para aceptar su nueva voz? La duda comenzó a aferrarse a su mente, pero antes de que el miedo pudiera ahogarla, recordó las palabras de Rosa.
A veces hay que arriesgar para crecer. Con paso decidido, tomó su diario y escribió: «He iniciado algo importante, pero lo que sigue será aún más desafiante. El verdadero reto está apenas comenzando». Teresa cerró el diario, su corazón palpitante de emoción y ansiedad. La promesa de lo desconocido la atrajo como un imán. Se dio cuenta de que estaba lista para enfrentar no solamente el juicio de los demás, sino también sus propias inseguridades. Porque el verdadero viaje no era sobre lo que los demás pensaran, sino sobre quién ella se estaba convirtiendo. Cuando su mirada se cruzó nuevamente con la puerta de la oficina de don Javier, la presión de su decisión le rozó el alma. Había empezado a cambiar, pero sus miedos, con toda certeza, aún aguardaban en las sombras. ¿Cómo se enfrentaría a ellos ahora que su vida estaba ya en el camino del cambio? La curiosidad y la inquietud se entrelazaban mientras ella contemplaba el futuro. Había conquistado una pequeña victoria, pero el verdadero desafío aún estaba por venir. La tarde avanzaba y Teresa se encontraba en su escritorio, tratando de organizar sus ideas para la sesión que lideraría. El bullicio del ambiente no hacía más que intensificar su ansiedad. Esa responsabilidad le parecía monumental, casi fuera de su alcance. Mientras organizaba papeles dispersos, su mente divagaba entre los posibles tropiezos y éxitos que podía enfrentar. Con cada hoja que pasaba, la tensión se transformaba en un impulso que la guiaba a actuar. En su interior, la posibilidad de fracasar coexistía con la chispa de la creatividad que había aflorado en la reunión. Fue entonces cuando recordó un consejo que alguna vez le dio un mentor: «El miedo es una invitación a crecer». Con este pensamiento, decidió que lo más importante era prepararse. Abrió su computadora y comenzó a esbozar el contenido de su presentación. Su visión consistía en que cada cambio propuesto no era solamente un ajuste operacional, sino que debía reflejar entonces un cambio de mentalidad en el equipo. Eso significaba escuchar, respetar y abrir espacios para fomentar la colaboración. Mientras tecleaba, se dio cuenta de que su experiencia y su voz eran justificaciones válidas para liderar. Cada idea que plasmaba cobraba vida y hacía que su convicción se asentara más firmemente en su ser. Sin embargo, las dudas nunca se marchaban del todo. A medida que su presentación tomaba forma, se preguntaba sobre cómo reaccionarían la próxima semana cuando se sentara frente a sus colegas. Nunca antes había sido el centro de atención. ¿Sería suficientemente clara? ¿Aceptaría su propuesta un grupo acostumbrado a otras voces? En esos momentos de reflexión, el eco de los murmullos aprobatorios de la reunión inicial le daba valor. Si lo había hecho una vez, podía hacerlo de nuevo. A lo largo de los días posteriores, se sumergió en la investigación, buscando datos y estadísticas que respaldaran sus ideas. Leía libros sobre liderazgo y gestión, notando cómo cada página le brindaba confianza. Esta no era solo una oportunidad para presentar nuevos procesos, sino un momento para forjar su propia identidad profesional en su entorno laboral. 6 días antes de la reunión, decidió que era hora de practicar. Se plantó frente al espejo de su baño, encarando su reflejo. «Soy Teresa, y tengo algo valioso que aportar», se repitió en voz alta. La autenticidad de su voz resonó en aquel espacio encerrado. Con cada repetición, se sentía más fuerte, más determinada. No era una voz cualquiera, era la voz que había permanecido oculta por demasiado tiempo. Esa noche, al finalizar su práctica, decidió hacer algo fuera de su zona de confort. Llamó a Rosa, quien había sido un apoyo incondicional. «Rosa, tengo que ensayar mi presentación. ¿Te gustaría tener una cita y escucharme?» Rosa aceptó con entusiasmo, dispuesta a ayudar. El encuentro fue más que un simple ensayo. Rosa se convirtió en un espejo crítico, brindando feedback sincero y constructivo. A medida que Teresa exponía sus ideas, observó cómo la energía en el ambiente cambiaba. Con cada sugerencia que la amiga le ofrecía, su confianza seguía creciendo. Comenzó a ser consciente de que este era un proceso de aprendizaje, no solo para ella, sino también para aquel equipo que estaba a punto de transformar. La charla con Rosa terminó de solidificar su compromiso. A la mañana siguiente, se despertó con un enfoque nuevo. Sin embargo, un pensamiento aún la inquietaba. ¿Estaba realmente preparada para recibir críticas? Podía anticipar las objeciones y la resistencia. Había quienes preferían permanecer en su zona de confort, y ella era consciente de ello. Cuando se sentó nuevamente frente a su computadora, escribió en su diario: «El verdadero reto no será solo exponer mis ideas, sino también abrir un canal de diálogo con aquellos que se resisten al cambio». Debo estar lista para todo.
Su determinación se reflejaba en la hoja, clara y firme. Era una mujer en transición, no solo en su trabajo, sino también en su forma de ver el mundo que la rodeaba. Mientras revisaba el contenido para su presentación, una nueva ola de tensión la invadió. No bastaba con plasmar propuestas, tenía que asegurarse de que su voz se escuchara y se entendiera. Había un camino por recorrer, y podría ser escabroso, pero estaba decidida a no dar un paso atrás. La semana se deslizaba con rapidez, y ya estaba frente a la puerta de la sala de conferencias. La expectativa que había sembrado en sus colegas alcanzaba ya su punto álgido. Terapeutas internos y voces comparativas se enfrentaban en su mente, cuestionando cada latido de su valentía. Mientras esperaba que se abrieran las puertas, el eco de un nuevo desafío resonaba en su interior. Estaba a punto de asumir un rol para el que había luchado en silencio durante años. Pero cuando sus ojos se encontraron con el panel de entusiastas miradas, supo que el verdadero momento de la verdad no se trataba solo de ser vista. Era sobre tener la valentía de cambiar su propia narrativa. Ahora el verdadero reto comenzaba a desplegarse. El silencio inicial se transformó en posibilidades infinitas cuando entró. ¿Sobreviviría esta vez a la tormenta del juicio? La sala esperaba, y ella también. La sala estaba inmersa en un silencio expectante, como si los muros mismos contuvieran la respiración. Teresa se sintió dividida entre la necesidad de hablar y la presión de seguir en lo oscuro. Consciente de la mirada de sus colegas, se acercó a la mesa del presentador, sintiendo en sus manos el papel que había preparado con tanto esmero. Era el momento de transformar la incertidumbre en acción. No podía fallar. Al iniciar su exposición, sus palabras fluyeron con una claridad que ni ella misma había anticipado. Presentó sus ideas sobre la necesidad de adaptarse a nuevas formas de trabajo, abogando por un enfoque colaborativo que rompiera las barreras del silo. Sin embargo, en el fondo, cada frase también representaba un llamado a la superación personal, una invitación a dejar atrás viejas costumbres y a abrajar lo nuevo. Mientras hablaba, notaba las reacciones de los presentes. Algunas líneas de su discurso provocaron gestos de afirmación, pero otros rostros mostraban signos de escepticismo. Esa resistencia era palpable, y en algunos momentos casi podía sentir el peso de las dudas de sus colegas, como si fueran cadenas que intentaban retenerla en su antiguo rol, el de la observadora silenciosa. Pero la navegación de sus propuestas era más que un sencillo intercambio de información. Se estaba produciendo una transformación interna. Había llegado a un punto donde decir no a los miedos significaba también aceptar el desafío de ser vista. Teresa recordó que, más allá del resultado de aquella reunión, estaba defendiendo su derecho a ser escuchada, su valor como profesional. Pasó a la siguiente diapositiva, y el nerviosismo inicial se convirtió en una sensación de libertad. Mientras discutía sus propuestas, comenzó a ver los rostros del panel como compañeros en un viaje hacia la mejora, en lugar de jueces que esperaban su error. Su mente se llenó de nuevas ideas, imprevistos a considerar, y preguntas que nunca había planteado antes. Ahí estaba el verdadero crecimiento: diseñar un diálogo en vez de una simple presentación. Uno de los directores, Antonio, levantó la mano y aprovechó la oportunidad de interrumpirle. «Pero, ¿cómo se pueden realizar estos cambios sin afectar la productividad en el corto plazo?», preguntó, con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Teresa sintió un torrente de adrenalina, consciente de que este era el momento crucial. «Antonio, esa es una excelente pregunta, y es precisamente el tipo de desafío que debemos abordar juntos», respondió con firmeza. Conectó su respuesta a estadísticas que había investigado, asegurándose de incluir no solo los beneficios de los cambios propuestos, sino también el impacto que tendría inicialmente sobre el desempeño. La conversación se tornó dinámica. El resto del equipo comenzó a hacer preguntas, algunas críticas, otras constructivas. En lugar de sentirse acorralada, Teresa se vio inmersa en un intercambio enriquecedor. Su voz se tornó más apasionada, y cada objeción se convirtió en un ladrillo para construir un puente. El diálogo que había deseado abrir estaba ocurriendo, y sus colegas empezaron a corresponder, respondiendo con sus propias experiencias y preocupaciones. El reloj avanzaba y se acercaban los últimos minutos de su exposición. «Estoy aquí no solo para presentar un cambio, sino para crear un espacio donde todos podamos contribuir en este proceso», concluyó, sintiéndose más segura que nunca. Cuando se sentó, un tumulto de reacciones resonó a su alrededor. Algunos aplaudieron, otros murmuraban entre sí. Ante la incertidumbre, sintió que una chispa había prendido en la sala. Con el corazón aún acelerado, Teresa se dio cuenta de que había logrado más de lo que se había imaginado. Había empezado a construir una cultura de participación genuina. Sin embargo, mientras el panel se preparaba para dar su feedback,
Una imagen le asaltó la mente, la posibilidad de que, tras ese instante de aceptación, el camino hacia adelante podría no ser tan sencillo. La duda persistía, pero ahora se sentía dispuesta a enfrentar cualquier reto, a continuar esa conversación empezada con valentía. El responsable del departamento tomó la palabra, y sus palabras podrían cambiarlo todo. Teresa, esa fue una presentación impresionante, pero tengo algunas inquietudes que no deben pasarse por alto. El eco de su voz resonó en el aire, alertando a Teresa de que el verdadero desafío estaba a punto de comenzar. ¿Cómo manejaría la crítica constructiva? ¿Estaría preparada para responder al verdadero reto de liderar un cambio? Las puertas a un nuevo nivel de autoconocimiento estaban ahora ajenas a sus temores. Teresa sintió que la energía en la sala cambiaba. Las expectativas de sus colegas se volvían más palpables, casi como una corriente eléctrica que recorría el aire. La presencia del responsable del departamento era innegablemente imponente, y al mismo tiempo dejó claro que la aprobación no sería tan sencilla como lo había imaginado. Su mente se llenó de preguntas sobre cómo respondería a las inquietudes que pronto se manifestarían. Me gustaría que ahondaras más en la gestión del cambio, especialmente en cómo se puede mantener el enfoque en los resultados, continuó su jefe, con una expresión que equilibraba interés y un aire de crítica. Cada palabra atravesaba a Teresa como un estilete. Era un desafío directo y no podía permitirse titubear. Tomó un respiro profundo. Esta era la oportunidad de demostrar que no estaba allí solo para ser escuchada, sino para ser un agente de cambio. Con determinación, comenzó a desglosar los métodos que había investigado, mostrando no solo su preparación, sino también su compromiso con el éxito colectivo. A medida que desarrollaba su argumentación, las inseguridades que habían estado acechando se convertían en motivaciones. Había en su voz la firmeza de quien ya había comenzado a dibujar su propio futuro. Sin embargo, tras cada respuesta que daba, había también una sombra de preocupación. ¿Sería suficiente? La sala permanecía dividida. Algunos parecía que comenzaban a ver el valor de sus ideas, mientras otros mantenían una actitud escéptica. Esa mezcla de aprobación y resistencia la empujaba a cuestionar cómo podía fortalecer su posición sin alienar a quienes se oponían. Las preguntas del panel continuaron fluyendo, y aunque logró navegar la mayoría de ellas, sentía que había algo subyacente más profundo que necesitaba confrontar. ¿Y si no logramos los resultados que prometiste? La pregunta de Laura, una de sus compañeras más cercanas, vibró en el aire con un eco de duda que solo intensificó la presión sobre Teresa. En ese instante, todo se volvió más claro para ella. La verdadera crítica no solo provenía de sus colegas, sino de sus propias inseguridades. Era una revelación. Había estado enfocándose en lo que otros pensaban, pero en ese momento se dio cuenta de que su propio miedo al fracaso había sido el mayor obstáculo. Si me permito dudar de mis capacidades, esa será la única certeza que cumpliré, reflexionó internamente. Con determinación renovada, decidió responder. Laura, aprecio tu honestidad. El cambio nunca es fácil, y es cierto que enfrentaremos desafíos, pero cada desafío que superemos será una victoria que marcará el camino hacia el progreso. Estoy comprometida con este equipo y con el éxito de todos. No estoy aquí solo a prometer resultados, sino también a aprender de cada paso de este proceso. Las palabras resonaron en la sala. De repente, su enfoque no solo era sobre la presentación, sino sobre el entorno que estaba construyendo. Hablaba desde un lugar de vulnerabilidad y firmeza que parecía atraer no solo la atención, sino también el respeto de sus colegas. Algo había cambiado en su postura. La defensiva se había transformado en abierta disposición. La reunión finalizó y el husmeo de comentarios se propagó. Algunos cifraban su energía en potencial, otros continuaban escépticos, pero en el fondo lo que era evidente era que un nuevo capítulo estaba comenzando. El verdadero cambio no radicaría en la implementación de un sistema o método, sino en cómo Teresa estaba dispuesta a enfrentarse a las críticas, y más aún, a los miedos que ella misma no había reconocido hasta ese instante. Mientras recogía sus cosas, sintió que una nueva fuerza emanaba de su interior. Había comprendido que la transformación personal era tan necesaria como la profesional. Pero aún restaba un aspecto en su mente. ¿Cómo sostendría esa valentía en los momentos de adversidad? ¿Podría mantener este impulso y no desvanecerse en los desafíos que aún estaban por venir? Afuera, el cielo se oscureció repentinamente, presagiando una tormenta. Teresa miró a través de la ventana y sonrió con una mezcla de nerviosismo y emoción. En su vida profesional, la tempestad también podía ser el germen de algo nuevo. Ahora más que nunca, le aguardaba el verdadero reto de definir su carrera.
Este proceso no solo se trataba del cambio en la cultura laboral, sino también de descubrir cómo liderar a través de la incertidumbre. La historia de su evolución apenas comenzaba. Teresa salió de la sala de reuniones con una mezcla de alivio y adrenalina. Había enfrentado sus miedos y salió a flote, pero sabía que el desafío más grande no era simplemente obtener la aprobación de sus compañeros, sino mantener esa determinación en el día a día. Los días siguientes fueron una prueba constante de su nuevo enfoque. Cada vez que se cruzaba con Laura, la pregunta de la reunión seguía resonando en su mente. ¿Y si no logramos los resultados que prometiste? Cada palabra la empujaba a cuestionar sus habilidades actuales y al mismo tiempo a buscar en su interior las herramientas que necesitaría para ser exitosa. En la búsqueda de su desarrollo profesional, decidió pedir retroalimentación de sus colegas, incluso de aquellos que se mostraban escépticos. Manejando su inseguridad como una aliada, se acercó a ellos, preguntando cómo podrían mejorar los procesos existentes. Este cambio de enfoque, centrado en la colaboración, la llevó a descubrir que muchos sentían lo mismo, reticencias ante el cambio, pero también una chispa de ambición por hacer algo diferente. La gimnasia verbal con sus colegas comenzó a desterrar el ambiente de crítica en la oficina, pero no sin esfuerzo. Cada interacción requería de su valentía, y, en cada encuentro, las habilidades que antes temía utilizar se hacían más evidentes. Durante una sesión de lluvia de ideas, sugirió una metodología de trabajo más dinámica. Si vamos a enfrentarnos juntos a este cambio, debemos ser flexibles y adaptativos, dijo, sintiendo que una energía renovada recorría la sala. Vio los rostros de sus compañeros iluminarse mientras empezaban a imaginar de manera más amplia el futuro del proyecto. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Alfredo, uno de los miembros más veteranos del equipo, continuó manifestando su desconfianza. Cada vez que Teresa proponía una nueva idea, él la descalificaba con una negativa más que cortante. Pero esta vez, en lugar de retirarse, decidió confrontar esa resistencia. Entiendo tus preocupaciones, Alfredo, pero también creo que el cambio presenta una oportunidad de demostrar que somos capaces de adaptarnos y crecer. Quiero que trabajemos juntos, no de manera opuesta, respondió con firmeza. Esa confrontación fue un paso vital para su crecimiento. Se dio cuenta de que enfrentarse a la adversidad no siempre significaba batallar, sino tener la fuerza de transformar la resistencia en una conversación valiosa. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, continuaba sintiendo un nudo en el estómago cada vez que enfrentaba una situación complicada. Estas emociones eran reveladoras. Ese miedo oculto, que antes había sido un obstáculo, se estaba convirtiendo lentamente en un motor de crecimiento. Cada paso que tomaba la acercaba más a esa versión de sí misma que había comenzado a vislumbrar después de la reunión. A medida que las semanas pasaron, lo que había comenzado como incertidumbre se tornó en estrategia. Aumentó su confianza al ver pequeños avances en la respuesta del equipo, pero en la intimidad de sus pensamientos, la sombra del fracaso seguía acechando. ¿Podría soportar la presión cuando los resultados comenzaran a llegar? Esa ansiedad se convirtió en un monólogo interno constante, una mezcla de motivación y autocrítica. Una mañana, al revisar unas estadísticas de desempeño, su investigación la llevó a un dato que la dejó helada. Las cifras mostraban un panorama adverso. La realidad era que el proyecto debía entregar resultados inmediatos, y los informes indicaban que si no se ajustaban las estrategias en las próximas semanas, la viabilidad del trabajo estaría en peligro. Teresa sintió que el clima interno en el equipo se tornaba amenazador. La tormenta que había sentido antes ahora se manifestaba claramente en su contexto profesional. Nuevos desafíos estaban a la vista, y esta vez no podría esconderse detrás de las palabras inspiradoras. Fue un toque de realidad que la empujó a una decisión crucial. La pregunta que la había perseguido desde la reunión inicial se presentó de nuevo. ¿Sería capaz de liderar, no solo con ideas, sino con acciones concretas? A medida que el día avanzaba, la inquietud creció. Su confrontación interna estaba a punto de alcanzar un punto crítico. Consciente de que el verdadero reto estaba por llegar, miró al horizonte y supo que lo que se avecinaba podría definir su carrera profesional. La sensación de incomodidad pululaba entre las paredes de su oficina. El camino hacia el liderazgo efectivo exigía más que solo valentía. Necesitaba estrategia. Con esa idea en mente, empezó a trazar un plan. Pero, justo cuando creía tener una perspectiva clara, recibió un mensaje inquietante de la dirección que la hizo cuestionarlo todo. Era de vital importancia actuar, pero ¿podría hacerlo en este momento difícil?
La tarde continuaba, y con ella la ansiedad interna de Teresa se intensificaba. Sentada en su escritorio, rodeada de gráficos desalentadores, cada campanada del reloj resonaba como una advertencia. Había llegado el momento de actuar, y sabía que las decisiones que tomara en las próximas horas podrían tener repercusiones significativas. En lugar de dejarse abrumar por la presión, se propuso analizar cada opción con claridad y de manera lógica. Primero, decidió reunir a su equipo de trabajo de manera informal. Una conversación abierta sobre las preocupaciones del proyecto podría crear un espacio en el que cada uno pudiera expresar sus dudas y tal vez alumbrar soluciones que ella no había considerado. Estamos todos en el mismo barco, se repetía, tratando de infundir en sí misma una calma que necesitaba transmitir a los demás. Cuando llegó el momento del encuentro, su voz temblaba un poco al iniciar la charla, pero pronto se sintió cada vez más segura. Sé que estamos enfrentando desafíos, pero juntos podemos encontrar la forma de superarlos. ¿Qué ideas tienen para ajustar nuestro enfoque? La respuesta fue un chisporroteo de propuestas. A cada sugerencia que surgía, Teresa registraba las ideas y las consideraba con atención. Alfredo, aún con su ceño fruncido, expresó su frustración. Desde mi perspectiva, todo lo que hemos intentado hasta ahora está condenado al fracaso. Necesitamos una solución real, no solo palabras. La tensión en la sala se hizo palpable. Su desafío no era únicamente hacia Teresa, sino también hacia el equipo. Sintió que el aire se volvía espeso. Sin embargo, en lugar de encogerse, ella enfrentó la acusación. Entiendo que te sientas así, Alfredo. Pero el cambio es difícil y requiere esfuerzo de todos nosotros. ¿Puedes sugerir una estrategia que funcione? Esa pregunta, simple pero directa, transformó el momento. La mirada de los demás se centró en Alfredo, quien comenzó a articular su plan. Fue un giro inesperado, de la crítica a la colaboración. Mientras la conversación avanzaba, Teresa se dio cuenta de que algo dentro de ella había cambiado. Ya no solo respondía al desafío de su equipo, estaba empezando a liderar desde el frente. Aquella lucha interna, esa voz que la cuestionaba, se estaba convirtiendo en un eco lejano. Había tomado la decisión no solo de mantener su lugar en el proyecto, sino de expandirlo, de hacerlo un espacio inclusivo donde todos pudieran sentirse parte del resultado final. Pasaron las horas, y el equipo emergió de la sala con nuevas ideas y renovada energía. Teresa sintió que la ansiedad había dado paso a una chispa de esperanza. Sin embargo, su conciencia seguía agazapada, acechando en las sombras. Aunque había militado ahora con efectivos recursos, quedaba la duda si esto sería suficiente para las exigencias sobre ellas. En su mente, la incertidumbre acerca de los resultados continuaba terriblemente presente. Se exigía que todo lo que habían discutido se concretara en acciones palpables. El espacio de confianza construido era un paso, pero el desafío real sería ejecutarlo, y sobre todo, demostrar que en efecto podría enfrentar lo que venía. Al día siguiente, mientras preparaba un borrador de estrategias basadas en la reunión anterior, otro mensaje llegó a su correo. Le recordaba que la dirección había solicitado una presentación sobre el progreso del equipo. Esa presentación debía realizarse en menos de 3 días, y no solo cuestionaría su capacidad de liderazgo, sino que pondría a prueba si el grupo había prosperado bajo su dirección. La inquietud se instaló nuevamente en su pecho. La conexión establecida, los planes compartidos, las herramientas recién descubiertas, todo estaba al borde de ser evaluado. Enfrentaría un nuevo nivel de presión. ¿Realmente había cultivado el liderazgo necesario para transformar esas ideas en resultados concretos, o el miedo a la verdad nuevamente nublaría sus pensamientos? Mirando el reloj, comprendió que tenía poco tiempo. Fue entonces cuando una idea lasciva surcó su mente. Si realmente deseaba hacer una presentación que dejara huella, necesitaba algo más que proyecciones. Requería una narrativa poderosa. Decidida a dar el siguiente paso, Teresa se sentó a escribir con determinación. Sabía que este sería el momento en que se definiría su crecimiento, pero podría soportar la presión. Mientras se sumergía en su trabajo, una notificación más interrumpió su desarrollo. Esta vez el nombre del remitente la hiló. Era Laura, con un mensaje directo. Necesitamos hablar. Hay cosas que deben discutirse antes de la presentación. La sensación de miedo y curiosidad se entrelazó en su mente. ¿Qué podría traer aquel encuentro? Teresa se preparó para la reunión con Laura, sintiendo que cada latido de su corazón resonaba con una mezcla de incertidumbre y anticipación. Era consciente de que debía ser cuidadosa. Después de todo, Laura había sido una voz crítica, y debía enfrentarse a esa fricción con firmeza y apertura. Al llegar al café, notó que el ambiente que antes la intimaba se sentía diferente. Había adquirido una nueva perspectiva, y eso se debía a todo el trabajo interno que había hecho en las últimas semanas. Gracias por venir, Teresa, comenzó Laura, mientras se acomodaban en una mesa apartada.
Lo que sucedió en la reunión me dejó pensando. Lo que dijiste sobre el cambio resonó, pero hay preocupaciones que necesitamos abordar para que funcionen de verdad. Teresa respiró hondo, sintiendo esa mezcla familiar de ansiedad. Entiendo. Estoy aquí para escuchar. ¿Qué es lo que te preocupa? Laura inclinó levemente la cabeza. Me preocupa que algunos en el equipo, incluido yo, no estén del todo a bordo. Las palabras son un primer paso, pero necesitaríamos compromiso real. Y si las cosas no van como esperabas, me preocupa que puedas sentir que esto es un fracaso. Había una sinceridad en su voz que de alguna manera aterrizó con fuerza. Eso me preocupa también, admitió Teresa, sintiendo cómo su vulnerabilidad se manifestaba. Siendo que estamos en un punto crítico, y aunque tengo fe en que podemos crecer, tengo miedo de que no sea suficiente. La presión se siente intensa, y me pregunto si podré mantener la confianza de todos. Hacer esa confesión le sirvió para liberarse de parte de la carga que pesaba sobre su pecho. No estaba sola en sus dudas. Laura la miró fijamente. Es bueno que lo digas, tal vez sea parte de la solución. Si logramos que todos sientan que tienen voz y voto, podemos enfrentar esta presión juntos. Generar un sentido de pertenencia entre los colegas es esencial. Puede que sea la clave para mantener el impulso y los positivos cambios que has propuesto. Las palabras de Laura resonaron en Teresa, iluminando una posible ruta hacia el éxito. No era solo su responsabilidad individual, era un esfuerzo colectivo. Entonces, ¿estás dispuesta a trabajar en esto conmigo? Podríamos crear un plan para lograr que todos se integren más en el proceso. Podría ser un espacio de diálogo abierto, sugirió. Sí, asintió Laura. Eso podría funcionar. Quizás podamos organizar un taller. Así, no solo se aborda el contenido, sino también la resistencia. Todos deben sentirse parte de este cambio. Lo que propongas en la presentación podría construir esa base. Durante el resto de la conversación, la ansiedad inicial de Teresa se fue desvaneciendo. Ideas emergieron entre ambas, renovando su compromiso de abrazar el cambio. Laura era un espejo que reflejaba no solo el desafío, sino también la posibilidad de una conexión genuina entre todos los miembros del equipo. La visión compartida estaba tomando forma, y el peso que antes habían sentenciado como una carga, ahora parecía estar convirtiéndose en el combustible que la llevaría adelante. Cuando se despidieron, Teresa se sentía más ligera, como si un nuevo aire hubiera ingresado en su vida laboral. Podía ver una senda clara, una en la que podía dar y recibir apoyo. Sin embargo, al regresar a casa, estaba consciente de que debía mantener esta energía y conexión. Vamos, los retos eran reales, y estaba lista para enfrentarlos, no sola, sino rodeada de su equipo. Pasaron las siguientes horas organizando su presentación, integrando las ideas que había discutido con Laura. Mientras su laptop brillaba frente a ella, se sintió como la arquitecta de su propio futuro, y cada diapositiva que elaboraba era un ladrillo en la construcción de una nueva narrativa. A la mañana siguiente, el ambiente en la oficina era eléctrico. Había algo en el aire, una sensación compartida que parecía fortalecer el vínculo entre todos. Teresa sintió que el cambio que tanto anhelaba estaba empezando a fraguarse. Al entrar en la sala de conferencias, se encontró rodeada de un equipo que parecía estar implícitamente comprometido en la misión, enfrentar los desafíos juntos. «Estoy emocionada de ver a todos aquí», comenzó Teresa, sintiendo cómo la ansiedad se transformaba en una confianza renovada. «Hoy no solo estoy aquí para presentar un plan, sino también para escuchar sus pensamientos y construir algo significativo juntos». Las miradas de sus colegas le daban energía. Estaban ahí, listos para participar. Sin darse cuenta, había pasado de ser la faxinera que cargó a su patrón por 3 pisos a una líder cuya voz resonaba con propósito. Gradualmente, la reunión se convirtió en un intercambio auténtico de ideas. El enfoque de Teresa no solo ofrecía una dirección clara, sino que invitaba a cada uno a ser una parte activa de la conversación. Las críticas se transformaron en propuestas, y lo que antes había sido una fuente de tensión ahora se convirtió en un símbolo de colaboración. La presentación culminó en una lluvia de propuestas constructivas y posibles soluciones. Al final, la sala estalló en aplausos, pero lo que más tocó a Teresa fue la conexión genuina que se había tejido. Había logrado no solo presentar un plan, sino también transformar la cultura del equipo en un espacio donde cada voz importaba. En los días que siguieron, notó que su trabajo estaba siendo valorado como nunca antes.
La antigua percepción de Teresa como la faccinera invisible había dado paso a la imagen de una líder reconocida. La confianza que había comenzado a construir, primero en sí misma y luego en su equipo, se convertía en una fuerza impulsora. El verdadero desafío había sido no solo atender a los problemas operacionales, sino moldear su propio crecimiento a través de la aceptación de su lugar en el mundo laboral. Teresa había conquistado su camino. Su voz ahora era parte significativa de la conversación. No era solo el fin de una historia, sino el principio de una nueva. Había alcanzado sus metas y había transformado su vida laboral en algo lleno de posibilidades. Recuerda, si quieres inspirarte aún más y descubrir más historias emocionantes que transforman vidas, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de comentar tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y continuar esta maravillosa aventura. No esperen ni un segundo más para compartir.